Bajo el puente del troll. El factor común en casi todas las historias de horror de la década de los 80 y los años 90 era que el monstruo venía cuando menos era deseado o cuando menos era esperado. Los monstruos de final de milenio, muy semejantes a los monstruos de 50, 60 años atrás, los monstruos de la era del cine de plata, de la pantalla gris, que venían por una muchachuela en bikini al borde de un lago, como el monstruo de la laguna, que venían por una mina o una Lucy Westenra, dependiendo de la versión, en Drácula. Eran monstruos que ya estaban apegados a la moral humana. La moral humana, el cómo los seres humanos se comportan, siempre ha sido un factor determinante para ver si los monstruos vienen a acecharnos. Los monstruos vienen, pues decíamos, cuando menos lo deseas. Aparecen en las historias como jueces y verdugos de una moral, de un candor y de la juventud. Los monstruos rara vez siguen a los viejos. Los monstruos siguen a los jóvenes, a los que están llenos de deseo, de sexualidad, a los que pecan, a los que cometen errores, a los que se dejan influenciar por otros jóvenes y caen en un comportamiento indeseable. Ese se convierte en el arquetipo más común en las historias de terror que pasan a la época de bronce del cine de terror, antes de su resurgimiento total como un género serie B en la década de los 80, con películas de bajo presupuesto, pero que iban a tomar estos arquetipos y los iban a convertir en algo verdaderamente universal. Hemos visto decenas de veces la historia de los 4 o 5 chicos que, compartiendo una cabaña en medio de la nada, son brutalmente asesinados por una fuerza sobrenatural o por un simple asesino violento y cazador solitario que los toma como blancos uno por uno, dependiendo de si están solos, de si son inmorales, de si tienen sexo, de si están en compañía de gente virtuosa o no. Esta historia que se repite una y otra vez tiene motivos por los cuales funciona y motivos por los cuales se repite. Se repite y funciona porque, en términos de producción, hacer una película donde tus actores principales son chicos que no tienen que saber actuar, solo tienen que A, ser sexys, B, ser fuertes, C, ser lindos, D, ser vírgenes, te facilita una producción de bajo presupuesto sin necesidad de gozar del beneficio de por lo menos tener buenos roles protagónicos. Los actores de este tipo de cintas normalmente no son los más grandes actores, porque basta con que se vean bien enfrente de la cámara. El hecho de tener un cast limitado de actores en términos de producción frente a la pantalla es positivo para gastar menos dinero. El hecho de tener una sola locación, sea una cabaña, de preferencia fuera de una ciudad,
implica que no tienes que pagar permisos de producción, que simplemente puedes gozar del beneficio de estar en una propiedad prestada o rentada, donde no hay tráfico, donde no hay ruido y donde no tienes que lidiar con civiles o peatones al momento de tirar una filmación. Entonces, como pueden ver, puede sonar muy burdo, pero todas las justificaciones por las cuales este tipo de cintas proliferan tiene relación con el hecho de que baja los costos de producción. Así que bueno, en una época donde el cine de terror se ha convertido no en una cuestión de gran consumo de masas, sino de televisión o de algunas salas de cine únicamente y no en un estreno global, la mayoría de los directores de terror deciden que es momento de tener un villano que aceche chicos en una cabaña aislada en medio de la nada. Los chicos de estas películas, ya en términos de teoría, pagan pecados que a veces no cometieron. Esto se vuelve también otro factor común en este tipo de historias. Analicemos brevemente el caso de Freddy Krueger. Freddy Krueger era un conserje que había cometido pecados en contra de chicos de la escuela. Era acaso un pedófilo que había abusado o violentado o asesinado a chicos de la escuela en la que trabajaba, y entonces los papás de estos chicos, no queriendo llevar el asunto a la policía, que quizá iba a tomar una decisión mediocre, deciden mejor tomar las cartas entre sus manos, y esa carta es asesinar brutalmente al conserje y quemar sus restos en el horno del sótano de la escuela. Esta es la historia, por ejemplo, detrás de Freddy Krueger. Cuando Freddy Krueger es violentado de esta manera, hay una especie de corrupción espiritual en él tan violenta que su espíritu se traslada al reino de los sueños, y entonces Freddy Krueger se convierte en un violentador de lo privado. Creían que sus hijos iban a estar a salvo si me mataban, pues ahora estoy no solo cerca de ellos, estoy dentro de ellos, estoy en su subconsciente, estoy en donde ustedes no pueden protegerlos. Esa es la gran premisa por la cual Freddy Krueger como historia funciona. Creyeron que podían proteger a sus hijos, pues yo soy un villano que va más allá de eso, y estos chicos de preparatoria, pobrecitos, van a tener que sufrir porque ustedes me hicieron sufrir a mí. Entonces, Freddy Krueger, uno de los grandes torturadores clásicos de los 80, 90, regresa a torturar por un pecado que estos chicos no cometieron. La generación de muchachos que Freddy Krueger está torturando es la generación siguiente a la de los papás que lo torturaron a él. Entonces él busca una venganza en el lugar que más les va a doler a estos papás. Sucede algo más o menos similar con Jason. Jason de Viernes 13. De entrada, bueno, hay que puntualizar aquí. Él no es el asesino de la primera cinta de Jason. Esto es un spoiler ya viejo, pero bueno, sépanlo ahora que va a ser un spoiler. Pero en la primera película de Viernes 13, en la película original, que es precisamente en un campamento en medio de la nada con unos chicos de moral tambaleante que se juntan a beber y a tener sexo mientras no llegan todavía los chicos del campamento a los que tienen que cuidar, alguien los toma como blanco y los asesina uno a uno en un campamento donde al final la chica final, este término que hoy en día ya se acuña, la chica final es este personaje, por lo general una mujer rubia, una mujer virtuosa, a veces una mujer virgen que sobrevive a los asesinatos. Entonces llega la chica final hasta el término de la película y luego descubrimos que es la mamá de Jason y no el mismo Jason quien está asesinando a estos chicos, y ahí viene la historia detrás. Jason fue un muchacho que se ahogó en el lago mientras sus consejeros de campamento jugaban o bebían o tenían sexo y no le prestaron atención. Entonces ahora su madre, años después resentida, asesina a todos los directores, a todos los asistentes de campamento que vienen después y que ella considera que van a ser igual de irrespetuosos e inmorales que los que mataron o dejaron morir a su hijo. Entonces volvemos otra vez a esta cuestión de que los hijos pagan los pecados de los padres. Mike Myers o Michael Myers
Yo sé que el nombre es el mismo del cómico que hace Austin Powers, no nos estamos refiriendo a él, nos estamos refiriendo al Mike Myers o al Michael Myers que usa una máscara y que tortura a una chica final, a una heroína, en las películas de Halloween. Halloween, otra franquicia que junto con Freddy Krueger y Viernes 13 ha sobrepasado la cantidad necesaria de películas para seguir funcionando y sobrevive a base de que su premisa fue buena alguna vez, como muchas de estas secuelas, como muchas de estas franquicias, pero ya se ha perdido en su propia narrativa de una forma casi irreparable, y lo que hacen con estas franquicias es tratar de rebotearlas, es decir, de recomenzarlas con distintos actores en distintas épocas para darle un sentido distinto a la misma historia y poder volver a lucrar con la franquicia. Todas estas franquicias, por lo menos las 3 que mencioné, han fracasado terriblemente en sus reboots. El reboot de Viernes 13, no el más exitoso, por ahí en el rol protagónico con uno de los chicos de Sobrenatural. El reboot de Freddy Krueger, terrible, con el actor que hacía Rorschach en Watchmen como Freddy Krueger. Bueno, no un buen recomienzo para una franquicia que nació muerta en ese reboot. Y bueno, Halloween fue rebooteada hace ya buenos años por Rob Zombie, ex músico o todavía músico y ahora director de cine de terror, que gusta de hacer un cierto tipo de terror muy específico y cuyo reboot de Halloween no fue la cosa más horrible que has visto en tu vida. Tiene algunos puntos salvables, pero es muy diferente de su original y no gustó que fuera tan diferente de la original. Bueno, entonces Michael Myers de Halloween también es este ser sobrenatural que trata de castigar a alguien que quizá no se lo merece. Michael Myers, la diferencia con Freddy Krueger y con Jason es que Michael Myers es un asesino nato, es un asesino que desde niño viene perturbado y quiere matar, y cuando crece busca a aquella persona que no pudo violentar en su infancia o en su adolescencia porque fue instituido en un hospital psiquiátrico, en un hospital mental, y regresa a matar a alguien que tampoco busca pecar o busca dañar a ese monstruo. Entonces, los monstruos de la era de plata del cine, los monstruos viejos, Drácula, el monstruo de Frankenstein, la momia, la criatura de la laguna, son bestias que sí buscaban la juventud y la inmoralidad hasta cierto punto. Drácula buscaba la sexualidad de Lucy, la criatura de la laguna buscaba quizá la desnudez, lo impúdico del nadar en un lago. Todas estas bestias del mundo antiguo estaban cazando por lo general a una jovenzuela demasiado libre para su época. Y esto se traduce al cine de los 80 de una manera directa, pero se exacerba con el cine B en un aspecto de sexualidad y de inmoralidad. Y entonces, entre todo esto fue solo una mera introducción al asunto del que vamos a hablar el día de hoy. En todo esto, en 1986, aparece la primera versión del relato de Hellraiser o de Hellbound Heart y cambia todos los arquetipos que a mediados de los años 80 estaban haciendo furor en un nuevo resurgimiento del cine de terror. Y 1988, 1989 aparece la versión completa de esta novela, aparece finalmente la versión fílmica Hellraiser, y a pesar de que es una mala película, hay que decirlo, es una mala película serie B, su narrativa, su historia detrás es tan buena como la de los otros monstruos famosos de los 80, pero cambia todo el juego y permanecen algunos de los elementos de producción que son fundamentales para no tener problemas en el cine serie B de terror de los 80. El hecho de mantener una sola locación, pocos personajes, algunos torturadores locales, todo este tipo de cosas permanecen. Entonces Clive Barker, el creador de Hellraiser, innova en los arquetipos que utiliza sin perder los elementos baratos de producción que tenían enaltecido al cine serie B de los 80,
y logra abrir una nueva puerta a un nuevo monstruo que en una época donde todos los monstruos eran iguales, tiene un sabor totalmente diferente. Entonces, bueno, es el tema que nos atañe el día de hoy. Hoy vamos a comenzar a hablar de la película y de la novela de Hellraiser, la fuente de todo el universo, que va a ser la base de nuestra temporada y de la cual el episodio pasado adaptamos un primer capítulo para que ustedes tuvieran una idea clara de cómo estaba conformado ese universo de terror, dolor, sadomasoquismo y curiosidad. Los protagonistas de Hellraiser son adultos. Esta es la primera gran diferencia con esta serie de chicos torturados de la década de los 80. Son adultos cansados del vacío, de la inconformidad que tienen o que han tenido durante años con las decisiones de sus vidas. Buscan algo más. Son adultos hartos de su propio hastío, de su propia cobardía, de la infidelidad, del aburrimiento, y entonces comienzan a ser curiosos con respecto a posibilidades. Donde los chicos en cabañas eran curiosos en cuanto a su sexualidad, su tolerancia y su fuerza al momento de probarse a sí mismos, los adultos de Hellraiser están instalados en un estado constante de curiosidad para con las cosas que no hicieron cuando eran jóvenes. Tenemos a varios personajes, ahorita hablaremos de quiénes son en la novela. Primera cosa que quiero decir, un pequeño dato curioso que descubrí, que no sabía yo mismo. La primera versión de Hellraiser, la de 1986, que es una especie de noveleta, de cuento largo, más que de la novela final que ya se conoce hoy en día, fue editada por el mismísimo George R.R. Martin, el creador de Juego de Tronos, Game of Thrones, Canción de Fuego y Hielo. Y bueno, George Martin, que ya está grandecito, era editor en ese momento y estaba apoyando distintos proyectos de fantasía, horror y ciencia ficción. Y bueno, pues le debemos al señor George Martin haber editado a Clive Barker en uno de sus primeros trabajos importantes, aunque ya tenía otros trabajos publicados antes Clive Barker, y el haberle abierto la puerta a este tipo de universos, ¿no? Entonces, bueno, gracias señor George Martin por abrir la puerta a este tipo de nuevos arquetipos. Los arquetipos de la novela están ocultos detrás de nombres, algunos nombres que mencionaremos: Frank, Julia, Rory y Kirsty. Algunos dos por lo menos de estos nombres peculiares en su pronunciación. No es Christy, es Kirsty, la protagonista. Ella es la protagonista de Hellraiser. Y Rory o Rory, quien en la versión fílmica se llama Larry, y entonces es muy confuso porque es Larry o es Rory, y entonces termina uno trabándose la lengua precisamente con esta variante en los nombres, ¿no? Pero bueno, están acompañando a Frank y a Julia, nombres más normales. Estos cuatro protagonistas son los protagonistas de la novela de Hellraiser y de la película que sigue a esta novela. Frank comienza la novela, como ya escucharon en el episodio anterior de este podcast. Frank abre la novela en su acto de autohumillación, sacrificio para con estos seres llamados los cenobitas, un grupo de sacerdotes infernales interdimensionales que conceden un estado exacerbado de sensorialidad en quienes los buscan. Estos seres son engañosos, se autodenominan
monjes o sacerdotes del placer cuando ellos mismos no tienen una concepción de lo que ya es el placer, porque llevan tantos años desconectados de su propia humanidad, que algún día tuvieron, hay que decirlo, y ya ahondaremos en eso a lo largo de la temporada. Y estos seres confunden hoy en día lo que es sensualidad, o lo que es erotismo, o lo que es placer, con sensorialidad, y entonces su nueva cualidad para expresar esta sensorialidad se vuelve un castigo para los seres humanos que la piden, más que una condescencia o un don dado por estos seres. Entonces, bueno, Frank, un hombre de más de 30 años o de 30 años de edad, ya no estamos hablando de nuevo de estos arquetipos adolescentes, comienza fatigado de la vida, cansado de la vida, harto de su propio libertinaje, de sus decenas, si no es que centenares de aventuras sexuales que ha tenido con mayores y menores de edad, con japonesas y tailandesas y americanas y de mujeres de todas las nacionalidades, y ya está harto del mismo placer. Él va, hace su chamba cuando tiene sexo y termina hastiado y aburrido porque ya no hay nada más que bombear y bombear. Suena tosco, suena grotesco, pero es exactamente el lugar donde Frank está instalado en este punto del inicio de la novela. Y bueno, pues Frank abre la caja de música, ya lo vimos en el episodio anterior, abre la caja de música, la caja de acertijo, la configuración del lamento o la configuración del Le Marchand. Estos 4 nombres responden al objeto que va a ser el objeto principal, el objeto central de toda la franquicia Hellraiser, un cubo café con un laminado en oro, que tiene algunas piezas móviles dentro de la historia, y si uno mueve estas piezas de manera específica, como una especie de cubo Rubik increíblemente complejo, y abre la caja, de la caja se abre este portal hacia esa dimensión infernal de donde aparecen estos seres. Y estos seres, una vez que has abierto la caja, eres responsable de haberlos llamado. Entonces, bueno, Frank llama a los cenobitas, a estos seres que son 5 seres monásticos interdimensionales, y aparecen 4 de los seres. Frank pregunta por el quinto y estas criaturas le dicen que el quinto cenobita, el ingeniero, como deciden llamarlo, solo aparece en casos en los que es requerido. Y es una especie de ser más animalesco que tiene jerarquía sobre los cenobitas, que fueron algún día hombres y hoy en día han sido escogidos como sacerdotes de este infierno. Entonces, el ingeniero es un personaje menos interesante que los cenobitas porque es menos humano, pero tiene una jerarquía más alta en sus rangos infernales. Bueno, Frank muere, ya lo vimos en el episodio anterior. Frank muere o es destruido, despedazado en carne a manos de los cenobitas, y queda en el ático en el que él se inmola al hacer este sacrificio de carne. Queda en el ático su sangre mezclada con su semen. En la película eliminaron el aspecto del semen, quizá por considerarlo un poco más directo o grotesco. Hollywood acepta perfectamente la violencia, pero tiene muchos problemas con el sexo, y siento que para Clive Barker fue muchísimo más fácil decir, y entonces la sangre que queda desparramada de Frank lo trae de vuelta a este mundo, y entonces el semen que queda desparramado después de que Frank se masturba al momento de sentir una exacerbación de sensorialidad, pues obviamente esto en términos de Hollywood es más difícil, pero en términos del libro es muchísimo más interesante que sea semen, por una cuestión obviamente significativa. Él regresa como una especie de hijo, de clon, de híbrido de sí mismo. Es como si al dejar ahí su semen y al mezclarse su semen con la sangre de su hermano Rory, quien después entrará al ático y se cortará la mano, vuelve a ser parido en este mundo, ¿no? Entonces hay una cuestión mucho más interesante en cuanto a la metáfora detrás de lo que sucede en el libro que en la película. Rory y Julia son una pareja casada, son mayores ambos que Frank. Frank es el hermano menor de Rory,
Después de que él muere en el ático de la casa y de que la casa queda abandonada, llaman a Rory. Rory se acaba de casar hace poco con Julia. Él es viudo de otra esposa, de otra mujer, y se casa con Julia, de quien él está perdidamente enamorado, pero ella no está enamorada de Rory. Julia se casa con Rory porque tiene dudas financieras, porque tiene inestabilidad financiera, es decir, se casa por dinero. Julia es un personaje frío y cortante y agresivo hasta cierto punto, y Rory es muy lindo. Rory es un tipo que todo el tiempo procura ser este señor bonachón, papá amistoso, no papá en el caso de la novela, papá solo en el caso de la película, y constantemente Julia y Rory hacen referencia a Frank como el hermano Frank. Esto es muy chistoso. En la novela es un poquito incómodo como lo repiten. En la película solo lo mencionan 1 o 2 veces, Brother Frank, el hermano Frank, haciendo una referencia a que es el hermano de Rory, pero también casi dándole un título monástico, como si fuera un título religioso al hermano Frank, ¿no? Julia no ama a Rory, pero esto no es todo. Julia, semanas o días antes de su boda con Rory, conoce a Frank, este hermano menor que es un rebelde, con barba descuidada, con un mejor cuerpo y una mejor condición que Rory, y llega durante una tormenta Frank a la casa anterior de Julia y Rory, y mientras Rory no está, y prácticamente violenta a Julia a una relación sexual a la cual ella accede increíblemente rápido. En el momento en el que descubre que Frank quiere abusar de ella, ella se siente increíblemente excitada de que un hombre presente una cantidad tan desmesurada de deseo para con ella, y entonces ella accede a tener sexo con él, y lo hacen encima de su propio vestido de bodas que ella estaba a punto de probarse porque Rory no estaba. Entonces tienen sexo encima de su propio vestido de bodas, y durante los días anteriores a la boda ella le pide que regrese y vuelva a tener sexo con ella. El sexo es cada vez más denigrante y violento para ella, pero ella se siente feliz de que alguien la desee de esa manera. Bueno, entonces, como pueden ver, los arquetipos de Hellraiser son totalmente distintos de los arquetipos sobresimplificados de los adolescentes, de la virgen y el muchacho que hace deporte, el tonto, la chica que es de moral facilona. O sea, estos arquetipos adolescentes que aparecen en otras películas de los 80 no son tan significativos como estos otros que estamos viendo en Hellraiser, que tienen más carne y hueso detrás del nombre del personaje, ¿no? Entonces, bueno, Julia, ahora que está con Rory y que no han visto a Frank en meses y no saben nada de él, y se enteran de que abandonó la casa, no saben que está muerto, se enteran de que abandonó la casa en la que vivía, ella empieza a extrañar a Frank, y empieza a extrañar específicamente la violencia con la que Frank la poseía. Cosa que, bueno, de nuevo, son arquetipos complejos, ¿no? También lamenta Julia haber escogido al peor de los 2 hermanos, y empieza a pensar que si algo le pasó a Frank, ella no se lo va a poder perdonar, y que si alguna vez pudiera cambiar de hermano, lo haría. Esto es muy, muy relevante para lo que va a suceder después.
Mientras Frank es prisionero de su propio reino de sensorialidad infernal, Rory y Julia se mudan a la casa en la que Frank desaparece porque tienen algunos problemas financieros en Nueva York, o no me acuerdo qué ciudad viven, y se mudan a esa casa también para tratar de rehabilitarla porque es la casa de la mamá de la mamá de ambos, de la mamá de Rory y de Frank, y entonces se mudan a la casa por petición de Rory. Julia no quiere mudarse a esa casa, Julia no quiere mudarse a los suburbios, Julia quiere vivir en la ciudad, quiere tener su vida llena de lujos y dinero, que es lo único que puede sacar de Rory, pero Rory le dice, bueno, tenemos una casa en la cual no tenemos que pagar renta, el dinero nos va a ajustar mejor, vamos a estar bien. Entonces ella se siente todavía menos deseosa hacia su hombre, que no es un hombre empoderado, ¿no? En visión de ella. Es en este momento de la mudanza donde aparece el personaje de la que se va a convertir en la protagonista de la historia, que es Kirsty. Kirsty es hija de Rory en la película, pero es amiga de Rory en la novela. Y entonces aquí vamos a tener varias diferencias fundamentales. En la novela, Kirsty es una mujer de la edad de Rory, mayor que Frank y menor que Julia quizá, o no sé si menor que Julia, pero más o menos de la misma edad que Julia. Y es una rival amorosa con Julia. Kirsty es una mujer en la novela que siempre ha querido y deseado a Rory y que quiere tener algo con él y que odia a Julia porque Julia no lo ama y ella lo sabe y ella lo nota. Y ella todo el tiempo está diciéndose a sí misma que si ella pudiera estar con Rory sería verdaderamente feliz, pero él no lo sabe y ella no tiene el valor de decírselo. Entonces volvemos a tener estos arquetipos súper complicados, nada adolescentes, de una mujer que ha deseado por años a un hombre simple y sencillo y no se ha atrevido a decírselo por miedo a su mujer con la que recientemente se casó, que es una mujer horrible, porque Julia realmente es un personaje horrible. Bueno, y ya lo irán viendo ahorita. Decíamos que durante la mudanza aparece Kirsty. Kirsty quiere más que nunca ahora durante esta mudanza decirle a Rory que lo ama, porque sabe que si se muda con Julia las cosas van a empezar a empeorar para ellos porque ella los conoce y que podría ser un buen momento para declarársele a Rory. Ella le ayuda con la mudanza porque es esta amiga súper fiel que está crocheada con él y súper frenzoneada por él, si es que la cuestión del frenzone existe, que yo sé que es una tontería, pero bueno, usemos el término. Y ella sabe que durante la mudanza a lo mejor va a tener momentos para hablar con él, que viene una cena a la que Rory los quiere invitar a ella y a todos sus amigos, y ella quiere hasta cierto punto aprovechar esas oportunidades para poder estar a solas con Rory. Aparece Kirsty y Julia por alguna razón se pone celosa, obviamente, ¿no? Ella no quiere a Rory, pero sabe que si otra mujer se acerca a su territorio, ella se siente de cierta manera amenazada por toda su cuestión de dudas financieras y bla bla bla. Entonces Julia y Kirsty son enemigas, pero Julia está a punto de descubrir algo que va a cambiar todo. Julia descubre en la novela una caja de fotografías viejas en la casa en la que vivía Frank y descubre una fotografía de Frank de más o menos la misma época en la que ella tenía sexo con él. Entonces queda prendada de volver a ver esta imagen de Frank y al verla empieza a pensar que quizá Frank está más cerca de lo que ella cree y empieza a fantasear con la posibilidad de volver a ser poseída por Frank, ¿no? Rory en la mudanza se corta una mano con un cúter en la novela, con un clavo en la película, y en la novela se corta en el ático y sangra en el piso del ático sobre el semen de Frank y eso es lo que lo revive. En la película
Rory se corta la mano escaleras abajo y va llorando con Julia para hacerse ver más patético en la película, y le dice que no soporta la sangre y que necesita que ella lo cure. Y entonces ella, al despreciar el momento, salpica la sangre de él en el piso, en las tablas del piso del ático, y es lo que revive a Frank. El punto es que Frank revive. Frank dejó una parte tras de sí después del ritual de los cenobitas, y ese portal se reabre hasta cierto punto y Frank pasa de regreso, pero pasa incompleto. Después de su escape del infierno, Frank es a duras penas un esqueleto viviente, es un pedazo de hueso con trozos de carne colgante que atraviesa desde el infierno a este plano, y de hecho no siente nada al principio porque no tiene sistema nervioso, pero lamenta o le duele ser este ser incompleto. Entonces lo que él hace es empezar a buscar una forma de autocompletarse, y se da cuenta de que si se devora a los insectos o a las ratas del ático, puede obtener un poco de su propia materia de vuelta. Entonces él empieza a averiguar, a sospechar que si consume a un ser humano puede devolver más a su propio cuerpo, más carne, más esencia a su propio cuerpo. No toma mucho tiempo entre que esto sucede y Julia oye unos ruidos en el ático cuando está sola en casa después de que Rory se va a trabajar, y descubre que Frank vive en el ático. Al principio ella se aterra y no puede creer que este ser espantoso sea Frank, pero Frank entonces le empieza a hablar como le hablaba cuando tenían sexo, y entonces ella en ese lenguaje abusivo y violentado lo reconoce y acepta que es él, y entonces entran en una relación abusiva de poder donde él le dice: tú me vas a ayudar. Y entonces ella le dice: ok, sí te quiero ayudar porque sí quiero que vuelvas, pero ¿qué tengo que hacer? Tienes que traerme víctimas, tienes que traerme hombres a los cuales yo pueda consumir para reconstruirme a mí mismo. Y al principio a Julia le cuesta mucho aceptar este sacrificio, pero tiene hay una retrospectiva a la relación sexual de ellos, y entonces Julia accede finalmente, acordándose de... Voy a ser un poco vulgar en esto, pero básicamente acordándose de la calidad de la carne que está por restituir a este plano existencial, decide ayudarle a Frank. Entonces Julia empieza mientras Rory trabaja, tener escapadas a bares y a restaurantes donde seduce hombres con los cuales se besa y los enamora para llevárselos a casa con la idea de darles sexo, y los encierra en el ático para que Frank los asesine. De hecho, al principio Frank está tan débil, tanto en la novela como en la película, que Julia los mata por él. En la novela los apuñala con un cuchillo de cocina, en la película los mata a martillazos, cosa que pues visualmente es como más agresivo, y yo creo que por eso lo escogieron. Y entonces empieza esta relación donde Frank se empieza a recuperar lo suficiente como para volver a ser un ser que se parece a lo que era antes, pero está robando músculo y sistema nervioso y huesos y carne de otros hombres. Entonces Julia teme que cuando Frank regrese no sea el mismo ser que era antes. Y aquí es donde, bueno, más adelante viene otro giro. Kirsty, que está celosa de Julia y que sabe que no ama a Rory, días después de una reunión que hacen en la novela en su casa, en la película, bueno, no he puntualizado esto, en la película Kirsty es hija de Rory, es menor que Julia, es la hija del primer matrimonio de Rory, y es una hija que vive en otro estado porque está yendo a la universidad en otro estado, pero que pasa por unos días a visitar a su padre y que está terriblemente asustada de la relación de su padre con esta nueva mujer que no es su madre, y en una relación más madrastra y hijastra duda de Julia y regresa un día a hablar con ella por petición de Rory para hacer las paces. Esto es lo que sucede en la película. En la novela no, en la novela es esta amiga
de la misma edad que ellos, que está celosa de la relación, que ama a Rory secretamente, o que está enamorada secretamente de Rory, y que regresa para tratar de evidenciar de cierta manera a Julia, o de hablar con ella, o de decirle tú no lo amas. Y un día que regresa, sabiendo que Rory no está, cacha a Julia, atrapa a Julia, llevando a uno de estos hombres de un bar a la casa y besándose con él afuera de la puerta. Entonces, para Kirsty es un momento de iluminación, es un momento de cachín, y dice, ya te caché, te estás echando otros vatos, es más, tan te voy a cachar que te voy a cachar en el mero acto para poder decirle a Rory que te vi teniendo sexo con otro hombre y que él me crea. Y entonces Kirsty, que había ido a evidenciar, a lastimar de cierta manera a Julia, encuentra una excusa perfecta. La ve entrar con este otro hombre a la casa, ve que deja la puerta entreabierta cuando se meten a la casa, o la deja abierta, no de par en par, pero sin seguro, y se mete detrás de ellos a tratar de hacerles el jaja, los caché. Y cuando abre ve que se meten al ático, cuando abre la puerta del ático, lo que ve es a Frank, un ser de músculos sangrantes, hecho de puros músculos sangrantes, y a Julia asesinando entre los dos a un tipo en el ático, y dice, ups, ¿en qué me metí? Entonces Julia, al ver esto, inmediatamente toma la oportunidad para decir, ¿venías por mí, perra? Pues bueno, ahora vas a ver, ¿no? Y entonces le dice a Frank que la mate enfrente de ella. Y Frank en ese momento tiene un momento de poder absoluto donde ve la relación que tienen estas dos mujeres y empieza a abusar de esa relación, porque es un abusivo, Frank, ¿no? Entonces empieza a burlarse de Julia y decirle, te molesta, es porque es más guapa que tú, es porque es más linda, es porque es más joven, ¿qué es, no? Entonces empieza ahí un pique horrible, y Kirsty aprovecha este momento de cisma entre Frank y Julia para poder escapar, pero no escapa corriendo porque está encerrada en el ático. La golpean o la violentan un poco, y ella, arrastrándose por el ático, en una esquina del ático encuentra nada más y nada menos que la caja, la configuración de Le Marchand, la configuración de Lamento, esta caja mágica cubo Rubik especial del infierno. La encuentra en un rincón, la toma, y no sabiendo qué hacer con ella mientras está arrastrando en su dolor y en su abuso, la toma y golpea con la caja a Frank en el ojo y le causa daño físico. O sea, literalmente utiliza la caja como un objeto contundente para que no se fuerce en ella, porque Frank en ese momento empieza a desear a Kirsty por el odio que le tiene Julia, y se hace toda una relación ahí perturbante, y Kirsty lo golpea en el ojo, lo tira al piso, le revienta la ceja. Julia en ese momento se preocupa por Frank, y Kirsty aprovecha el momento para salir huyendo de la casa. Sale huyendo después de que casi abusan de ella, después de que la violentan, después de que la golpean, y después de que ella golpea a un ser que no debería estar vivo, y empieza a tener como un ataque de pánico total y se desmaya con la caja en su posesión. Cuando despierta, horas después en un hospital, le dicen que el único objeto con el que la encontraron fuera de su ropa era la caja, y le dan la caja en el hospital. Le dicen que es su única posesión y que pues ahí puede tenerla en la mesa junto a su cama. Kirsty en ese momento aprovecha para analizar la caja y jugar con ella, y en un accidente, como sucede muchas veces en la franquicia de Hellraiser, abre la caja y convoca a los cenobitas, quienes están a punto de cargársela a la fregada, cuando ella les dice que por un momento de pánico, o sea, ella tratando de defenderse, les menciona a Frank. Les dice que hay un ser que acaba de salir de una casa, bla, bla, bla. No es forzada, honestamente, la conversación. O sea, está muy bien llevado el cómo Frank aparece en la conversación. Y los cenobitas tienen un momento de duda donde dicen, no es posible, o sea, nosotros absorbimos a una criatura en un lugar así como el que describes y no puede estar de vuelta en la tierra. Entonces Kirsty básicamente se convierte en una soplona y les dice que Frank está vivo y humano, o humanizándose dentro del mismo ático donde se lo robaron. El cenobita principal, que en la novela es una mujer y que en la película es
Pinhead o cabeza de alfiler, este sacerdote que tiene como clavos o agujas enterradas en el cráneo de su cuerpo y que tiene un patrón escarificado como en cubos en cada punto donde hay una de las agujas. Pinhead o la cenobita femenina en la novela le dicen que están dispuestos a pactar, que no son totalmente irracionales. Esta es otra cuestión que tiene este monstruo, que tienen estos monstruos, a diferencia de los otros monstruos. Los otros monstruos no quieren nada más que su venganza o su obsesión, pero los cenobitas no tienen nada que los obsesione. Bueno, sí lo tienen, pero no es en sí Kirsty, no al momento. Los cenobitas están más interesados en seguir funcionando como lo que son. Y lo que son tiene una serie de reglas y de burocracia. Entonces, en la novela, los cenobitas le dicen a Kirsty que están dispuestos a pactar racionalmente con ella y que si ella les entrega a Frank, pero eso implica que ella tenga que involucrarse directamente con lo que están haciendo Frank y Julia, ellos la van a perdonar y dejar ir. En la película, los cenobitas son un poco menos racionales y luchan un poco más con Kirsty antes de que ella les diga, bueno, está bien, les entrego a Frank. Y ellos le dicen, bueno, tú entréganos a Frank y luego vemos qué hacemos contigo, ¿no? Tras ser liberada del hospital de su crisis nerviosa, Kirsty corre esa misma noche a casa de Rory y Julia, no con la intención de entregar directamente a Frank, sino con la intención de advertirle a Rory que algo muy extraño está pasando en su casa. Cuando entra a la casa, Rory la recibe muy cálidamente con una copa en la mano y Kirsty por un momento se siente atraída hacia ese nuevo Rory, hasta que de repente se da cuenta de que hay algo terriblemente mal y que hay una agresividad, hay una violencia detrás de este nuevo Rory. Lo que está pasando es que Rory llegó temprano a casa ese día y Julia y Frank decidieron utilizarlo a él para completar el esqueleto de Frank y robarle la piel. Entonces Frank ahora está habitando la piel de su hermano muerto y es el plan perfecto porque Julia puede seguir casada, entre comillas, con él sin que nadie los cuestione, pero Julia y Rory pueden volver a ser estos amantes decadentes que solían y gustaban ser. Frank ahora es Rory y Rory, cuando recibe a Kirsty, trata entonces de seducirla, muy a pesar de Julia, que se molesta con toda esta situación. En la película esto por supuesto es súper creepy porque él es el papá de Kirsty. Entonces cuando trata de seducirla y le empieza a decir unas cosas medio cachondas, es como, papá, qué pedo, ¿no? Y bueno, en la novela es mucho menos impactante en ese sentido, porque no hay una transgresión en cuanto a lo familiar, pero
cuando Kirsty se da cuenta pues de todo lo que está sucediendo enfrente de ella, Frank la trata de llevar a la cama. Ella se resiste. Julia entra en todo esto y Frank mata a Julia en la misma cama o en el mismo cuarto con una nueva cama donde alguna vez quizá habían tenido alguna de sus relaciones sexuales. Entonces, bueno, hay todo ahí un círculo de un cierre y una serie de cuestiones ahí muy significativas. El punto es que Frank mata a Julia en un lecho, ¿no? La apuñala o la penetra en un lecho y la deja a su suerte a desangrarse o a morirse en el colchón mientras él persigue a Kirsty. Como pueden ver, Frank no era un gran tipo. Julia tampoco, ya lo dijimos, pues era una persona dispuesta a asesinar para conseguir algo egoísta que no se atrevía a pedir, ¿no? Entonces, en ese momento, mientras Frank persigue a Kirsty, Kirsty reabre la caja de Le Marchand, la configuración del lamento. Y al abrir la caja llegan, pues, por supuesto, los cenobitas. Los cenobitas le dicen a Kirsty que el que tienen enfrente, no es el hombre que buscan, que el hombre que buscan es otro, bla, bla, bla. Y entonces Frank, en una conversación, al tratar de defenderse en su propia violencia, en su propio odio hacia lo que él no es y hacia su hermano Rory, se delata a sí mismo frente a los cenobitas. Y los cenobitas en ese momento... Los cenobitas tienen distintos poderes sadomasoquistas muy extraños y su principal poder es que pueden convocar ganchos desde el infierno que desgarren a una persona en pedazos. Entonces convocan estos ganchos que aparecen atados a cadenas. Los ganchos, que son, como imagínense, cientos de anzuelos de pescar, se arrojan hacia la carne de Rory o Frank y luego son jalados por cadenas desde el infierno, destrozando a la persona a la que están atravesando. Rory Frank tiene un speech final mientras es atravesado por los ganchos, donde se burla de Kirsty y se lame los labios enfrente de ella, haciendo creer como que ella lo desea a él en ese momento. Ella, asqueada, se voltea y los cenobitas lo destrozan, ¿no? A Frank en pedazos. Aparece entonces el ingeniero, el quinto cenobita. En la película aparece una vez antes y no reaparece al final. En el libro nunca aparece hasta el final. Y cuando aparece al final es un ser mucho más racional de lo que se le muestra en la película, que es una especie de bestia. En el libro, el ingeniero pacta con Kirsty y le dice: a pesar de que abriste la caja, todos los que abren la caja deben ser responsables de lo que hicieron, pero tú abriste la caja y nos diste algo a cambio. Entonces le asegura el ingeniero que se van a llevar a Frank, que se van a llevar a Julia además, porque ella le ayudó a Frank a escapar y entonces la consideran una culpable. Y ella no razona en ese momento cómo se la van a llevar si está muerta, pero estos seres tienen la capacidad de tomar posesión de la esencia del alma de Julia y de desaparecer también su cuerpo. Y entonces se llevan a Julia, se llevan a Frank y le dicen a Kirsty que está perdonada por abrir la caja, pero que además tiene una cierta responsabilidad con ella, con la caja. Le dicen que la caja tiene distintos guardianes a lo largo de los años, que ha caído en distintas manos y que ella tiene ahora la responsabilidad de ser una guardiana de la caja hasta que alguien venga deseoso buscándola, queriendo exacerbar su propio placer y tenga que pagar su curiosidad con el hecho de obtener la caja. Entonces Kirsty accede de alguna manera muy peculiar a convertirse, después de haberlo perdido todo, de haber perdido al hombre del que estaba enamorada, a su rival, sus amigos, y de haber estado en una situación terrible. Kirsty accede a quedarse como guardiana de la caja. Esto no sucede en la película, donde todo es muy diferente, donde Kirsty tiene un novio en la película que es amigo del papá y con el cual empieza como a cachondear en una de las fiestas del papá,
y el novio la rescata de los cenobitas que no la perdonan en la película y que tratan de llevársela también al infierno, y entonces ella termina siendo más un arquetipo de damisela rescatada y violentada por un monstruo fálico en la película, porque es un varón, es un hombre Pinhead en la película y es una mujer en el libro. Son muy distintas las resoluciones y no es broma, la película termina con una escena super heavy metal donde se quema la casa y de las cenizas de la casa aparece un indigente que es el guardián, que es uno de los guardianes de la caja y que se lleva la caja pero se va volando en forma de un dragón de hueso. No es broma y tiene unos efectos súper ridículos la escena final. De hecho, la locación de la casa y la locación donde se quema la casa no son la misma y se nota. Tiene ahí unas cuestiones muy chistosas la película. De nuevo, es serie B, a ratos terriblemente mala y novelesca y telenovelesca la película. Pero en la novela la resolución a mí me parece muy inteligente y es esta cuestión de que ellos aceptan el pacto, o sea, los cenobitas no son monstruos irracionales, aceptan el pacto y ella se convierte en la guardiana de la caja. Esto va a tener una repercusión muchísimo más significativa en el futuro de la franquicia que el final original de la película, que es en el que mucho de la franquicia se basa, pero no de manera justa. Finalmente, pues hay que decir que pues, las conclusiones de ambas historias no son para nada, no dejan para nada el mismo mensaje en el futuro de la franquicia. El hecho de que Kirsty no sea una adolescente en la versión original es mucho más interesante. El hecho de que Kirsty acceda a traicionar o a entregar a Frank y acepte que se lleven a Julia es mucho más fuerte. Además tiene otra implicación y esto es el verdadero final de la novela, o sea, casi el epílogo de la novela, y es que Kirsty, cuando se queda como guardiana de la caja, descubre que puede ver reflejados en el metal de la caja los rostros de Frank y de Julia, pero no el de Rory, y entonces cree o analiza la posibilidad de que Rory esté en el cielo, de que si en ese universo existe el infierno y hay un portal hacia el infierno y hay una caja de música que abre ese portal, debe haber también un portal hacia el cielo. Y entonces, al ser guardiana de la caja infernal, Kirsty comienza a considerar la posibilidad de buscar la caja celestial o la entrada al paraíso para buscar a Rory, todavía infatuada, todavía enamorada de Rory. Nada que ver de nuevo con el final de la película, que es más de secuela chafa de terror de los 80. Pero bueno, esto también, la existencia de una segunda caja o de una caja celestial, abre una nueva posibilidad que para mí es muy interesante y que después se resuelve de manera positiva en los cómics de Hellraiser, y es si existe una caja que es el catalizador de toda esta historia, de toda la franquicia, si existe la configuración de Le Marchand, existen otras configuraciones, existen otras cajas de música, existen otras cajas a otros reinos, existen otros artefactos que no sean cajas, que sean capaces de abrir un portal. Si existen, ¿dónde están? ¿Quién los tiene? ¿Quiénes son sus guardianes? Y pueden ser abiertas o pueden ser destruidas en caso de ser necesario. Y entonces esto abre una mitología maravillosa, que es por lo que a mí me interesa más Hellraiser. Esto también nos pone en duda si alguien puede entrar al infierno, alguien puede convertirse en un cenobita. ¿Son los cenobitas dioses? ¿Son demonios? ¿Son sirvientes? ¿Por qué tienen tanta burocracia? ¿Por qué necesitan de un ritual para aparecer? ¿Por qué no pueden simplemente transgredir o hacer el mal? ¿Por qué tienen que ser llamados a hacer el mal o a hacer un bien que parece un mal? Esto también abre la duda de si los cenobitas son seres que alguna vez hayan sido mortales y que alguna vez hayan sido humanos y que por su misma curiosidad hayan transgredido al terreno de lo infernal. Y esto nos abre distintas historias detrás de los cenobitas. Esto también me parece maravilloso, es una mitología en la que me gustaría mucho poder expandir. Y lo haremos a lo largo de esta temporada. Hellraiser 2, la película, hay una explicación de qué es lo que pasó con Julia. Y es quizá la parte más interesante de
toda la película, junto con un personaje que es una niña como medio autista, a la que llaman para abrir la configuración de Le Marchand, porque el médico no puede abrirla él mismo porque no sabe la combinación de movimientos, pero la niña está obsesionada con resolver acertijos y entonces decide que es ella quien va a abrir la caja de música, sin saber que eso la va básicamente a matar, ¿no? Y entonces aquí entra Kirsty como primera vez como heroína de la caja, dado que no respetaron el hecho de que ella es la guardiana de la caja en la novela. En las películas ella se vuelve automáticamente una opositora de los cenobitas, cuando en la novela termina como una especie de aliado. Es muy interesante cómo cambia drásticamente el arquetipo, ¿no? Hay algo, como lo decía, hay algo muy fálico, vulgar en el Pinhead y sus cenobitas en la película, que son estos torturadores sadomasoquistas vestidos de cuero, que hay una parte donde le meten a Kirsty los dedos en la boca. Hay una cuestión muy sexualizada, muy fálica, muy directa. En la novela también hay una cuestión sexualizada muy directa, pero sí hay un empoderamiento de la heroína. Cuando Kirsty es respetada en su derecho a no ser violentada, siento que eso le da más poder de cierta manera que cuando Kirsty cierra la caja en la película, que sí es una metáfora también de el poder femenino. Ella cierra la caja abierta para que Pinhead no pueda violentarla a ella, ¿no? Hay un discurso también ahí sexualizado que es muy claro, pero que me gusta muchísimo más en la novela. Con esta explicación de las diferencias entre novela y película, cerramos este episodio. Continuaremos los siguientes episodios hablando de las películas, del resto de las películas de Hellraiser. No les voy a describir todas las películas como lo hicimos con esta primera. Voy a hablar de los aspectos que me importan de cada película y de cómo en sus mejores partes construyen la mitología. Y hablaremos de lo peor también un poquito, que es lo que no vamos a buscar rescatar de esta información. Y entonces iremos construyendo nuestra propia mitología de Hellraiser, de las partes más salvables de las películas y omitiéndola descaradamente de las peores partes, porque realmente, no se lo imaginan, pero realmente hay cosas en estas películas que son terriblemente malas y que hay que olvidar, como si nos pasaran por los ojos el aparatito de los hombres de negro. Así que cerramos este episodio. Como siempre, les agradezco su contribución y su atención. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí. Espero que cuando esto llegue a sus oídos lo haga en un momento lleno de placeres deliciosos, carnales, en el cual ustedes aprecien su propia sensorialidad y su propia carnalidad. Esto fue Bajo el Puente del Troll. Nos escuchamos pronto.